De la tarde y precisamente para analizar la exposición del ministro Guido Bellido Ugaz ante la representación nacional, nos vamos a enlazar con el politólogo Omar Aguapara para conversar y analizar algunos de los fragmentos de su discurso o todo su discurso que busca el voto de confianza de la representación nacional. Omar, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por atender nuestra llamada. Sus primeras impresiones del discurso de Guido Bellido frente al Congreso de la República. Hola Paco, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por la invitación. Creo que en líneas generales, muy parecido a otra presentación de gabinetes inaugurales de un Congreso, de un Ejecutivo, perdón, más o menos en la línea, con un amplio discurso largo que buscaba incluir, creo que, los principales ejes. Y creo que lo resaltante, lo más destacable es lo que han ustedes puesto, que ha sido este choque, esta discrepancia que hubo en torno al uso del quechua al inicio de la exposición del gabinete del presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, la reacción, la respuesta de la presidenta de la mesa directiva del Congreso, que creo que empezó un poco con los ánimos caldeados, pero luego ya simplemente bajó el ritmo y fue un discurso, como te digo, largo. Lo otro notorio y significativo que ya se había anticipado era la ausencia de un llamado, la ausencia de una referencia a la Asamblea Constituyente, ¿no? Y que creo que eso fue un hecho importante porque varias bancadas, o alguna bancada por lo menos había mencionado que eso es un punto importante para decidir si es que le van a dar o no el voto de confianza a este gabinete. Ahora, importante el tema de no haber mencionado el tema de la Asamblea Constituyente, que ya lo había mencionado el presidente Castillo en su discurso de 28 de julio, pero que no perdamos de vista que sí lo ha mencionado el congresista Bermejo en la manifestación que ha habido en la Plaza San Martín. Ya no han hablado de la Asamblea Constituyente desde el Congreso de la República, pero sí de este afán de buscar firmas para lograr este objetivo que finalmente Perú Libre lo ha tenido como caballito de batalla desde la campaña presidencial. Sin duda, y está también en el llamado que hizo a la marcha, a la movilización, está presente en el llamado a la movilización nacional, cuando movieron un poco, intentaron mover las calles, Vladimir Cerrón y también Nuevo Perú, el movimiento de Verónica Mendoza. Parte de la agenda es defender o darle un respaldo popular en las calles al gabinete, pero también haciendo énfasis en este llamado a la nueva Constitución, que sin embargo el presidente del Consejo de Ministros prefirió no llevar al Parlamento, ¿no? Sabemos que está en agenda, pero también creo que es una señal de que este gabinete de verdad está buscando que le den la confianza, no tanto. Si hubiese sido la intención ir al choque, como se presumía al inicio cuando fue nombrado, creo que hubiese puesto el tema de la agenda de la Asamblea Constituyente sobre la mesa con el objetivo de provocar cierto revuelo en un Parlamento donde esa opción es minoritaria, ¿no? Que esa visión es minoritaria y obviamente creo que al no llevarlo es una especie de ofrenda probablemente o un gesto hacia la oposición, hacia los miembros del Parlamento como para que le den la confianza. Claro, pero ahora, en una semana que ha sido signada por una serie de rumores sobre cambios ministeriales que finalmente no se dieron y sobre una tensión que hubo, según una crónica que publicó Alonso Ramos en Sudaca hace un par de días, en la que hablaba que había habido un choque entre Vladimir Cerrón y el presidente Pedro Castillo por la renuncia de Bellido y el cambio de ministros para precisamente ir al Congreso de la República a buscar el voto de confianza y que finalmente no se dieron. Hoy, por ejemplo, hace instantes nada más Renovación Popular ha dicho no le vamos a dar la confianza al gabinete Bellido porque no se realizaron estos cambios. Ahí sí hay un choque que, por ejemplo, estamos viendo. Sí, llama la atención porque ya se anticipaba que de no haber un cambio significativo, era muy complicado que cambien de premier, que es una figura cuestionada por parte de la oposición, que salga Bellido. Pero sí hubo tiempo, creo, para darle también ese gesto a la oposición y dar paso a la salida de Iber Maraví, que es un ministro bastante cuestionado, de la misma manera en que se cuestionó a Béjar, el canciller, y también dio un paso al costado. Creo que lo de Maraví
más allá de la confianza, lo que pasa es que hoy creo que no es uno de los primeros que va a salir de este gabinete en los próximos días, pero sorprende, como bien menciona Paco, de que que no se haya tomado esa decisión antes, porque eso hubiese de repente ayudado un poco. Aunque ya sabemos también cuál iba a ser la posición, creo que lo tuiteó Keiko Fujimori hace 2 días, a raíz de que de la denuncia, del destape de Iber Maraví, de que no se le iba a dar la confianza bajo ningún escenario, con asamblea, sin asamblea, discurso confrontacional, discurso conciliador, que no creo que ni el fujimorismo, ni Renovación Popular, ni Avanza País estaban en una posición como para darle la confianza a Bellido. El gesto más bien creo que sería en búsqueda de los partidos que están al centro, o que no están necesariamente de un lado u otro, ¿no? Y que son un grupo importante, como Acción Popular, Alianza para el Progreso, o Podemos Perú, e incluso hasta el Partido Morado, ¿no? Y todos esos votos creo que van a terminar definiendo la suerte de este gabinete. Claro, porque, digamos, si contamos los 37 votos del oficialismo más los votos de Juntos por el Perú, alcanzan algo así de 42. Se necesitan, sí, si no me equivoco, algo como 57, según el quórum que ha habido al iniciar la sesión, para poder lograr el voto de confianza. Es decir, les faltarían más o menos unos 15 votos, y es en los partidos de centro en donde se va a ver y en donde se va a definir, digamos, el partido, para hablar en términos deportivos. Sin duda, claro, creo que ese es el análisis correcto. Cuentan con estos votos ya conocidos de Perú Libre y de Juntos por el Perú, suman 42. Creo que sin haber mencionado a la Asamblea Constituyente, Somos Perú había dicho que ese era un factor. Somos Perú suma 6 más con Valer de ex Renovación Popular, pero la clave va a estar en qué postura tomen Acción Popular, Alianza para el Progreso y los partidos de centro, sabiendo cuál es la posición original de los otros, de la otra oposición, de la oposición un poco más nítida ante el gabinete. Vamos a ver también que hay mucho cálculo, ¿no? Porque al final va a terminar siendo, como tú dices, un quórum, se da por mayoría simple, pueden haber abstenciones, y a mí lo que me podría preocupar es que ante la falta de coordinación pueda salir un resultado inesperado, ¿no? De repente, sin querer se le niega la confianza, sin querer se le da la confianza, que requiere un cálculo bien preciso y un nivel de coordinación que creo que va a colaborar el hecho de que al parecer se va a votar mañana y no hoy día. Claro, ahora, en ese sentido, tú la semana pasada habías escrito un artículo bastante interesante en el que usabas esta metáfora del tigre de papel, ¿no? En el que no se debe sobreestimar a este gobierno por lo que se pueda pensar de él, pero tampoco se le debe subestimar por el daño que pueda provocar al país, dada la poca idoneidad de los funcionarios que nombra, los ministros que tiene, etcétera, etcétera. Y en ese contexto, el papel que está jugando el Congreso de la República en este momento es bastante complicado, porque si le niega la confianza, quema una bala de plata, y si le da la confianza, también nos pone ante un gabinete que no es el idóneo para manejar el país en medio de la crisis que estamos viviendo. Exactamente. Y creo que el principal reto es ese. Si no existiese esta posibilidad del Ejecutivo de disolver constitucionalmente el Congreso, tras la negativa a 2 pedidos de confianza de gabinetes, creo que este gabinete no pasaría la valla, no de ninguna manera sería aprobado por el Parlamento, un Parlamento donde no hay una mayoría oficialista y donde hay, por el contrario, una visión un poco más creo que bastante opuesta a las posturas de este gobierno. El problema es esta amenaza del cierre del Congreso. Regalarle de manera tan pronto, a un mes de iniciado el gobierno, esa primera bala de plata, como mencionas, es una apuesta arriesgada. Yo creo que si lo hacen, ingresaríamos a una dinámica ya más acelerada de vacancias y de cierres. El Congreso tendría que estar listo. No creo que se vaya feliz a su casa si se le niega a un segundo gabinete la confianza. Probablemente esté anticipando una eventual vacancia, ¿no? Y entraríamos otra vez a esta dinámica de conflicto, de choque entre poderes del Estado, en la cual el Ejecutivo también tiene su arma nuclear, ¿no? Los dos tienen sus formas de amenazar. El Congreso tiene la posibilidad de censurar gabinetes, pero el presidente tiene como defensa la posibilidad de cerrar al Congreso, ¿no? Y bueno, el Congreso también puede vacar al presidente. Ahora, y al final de cuentas, el problema con todo esto es que estamos distraídos y no avanzamos. Seguimos en una dinámica bastante negativa
estamos concentrados en qué piensan, en cómo van a votar y no hay, vamos 30 días y recién se está exponiendo una política de gobierno, no sabemos con claridad hacia dónde nos va a llevar en lo que dure este gobierno. Ahora, en ese sentido, la posición y la manera como se pare el presidente Pedro Castillo también va a ser clave en los próximos días. Ya hemos visto que han habido esa suerte de roces, ¿no?, entre Cerrón y Castillo por el tema del gabinete, que es lo que ha trascendido por esta crónica que comentábamos un poco más adelante, y probablemente él se sienta un poco más empoderado en la medida que tenga también un apoyo popular, cosa que no se refleja en las encuestas, porque este es un gobierno que ha empezado con apenas 38% de aprobación. Es el gobierno más débil de los últimos 20 años que hemos tenido al frente. Es correcto. Está perdiendo, se está desgastando rápidamente este gobierno, creo que desde el inicio, desde el 28 de julio, y lo accidentado que fue este proceso de formar el gabinete, que empieza con 16 miembros, ¿no?, y faltando el ministro de Economía en una situación tan complicada. Creo que todas esas idas y venidas, y además creo que la propia impopularidad de Bellido, ¿no?, y un poco la sorpresa que causó su nombramiento, creo que han minado bastante esa legitimidad, esa popularidad del presidente. Y creo que es muy difícil revertir eso, va a ser muy difícil darle vuelta a eso. Requiere, creo que, mucha muñeca, requiere mucha capacidad. Pocos presidentes lo han podido hacer. La tendencia siempre ha sido a la baja en los últimos 20 años. Empiezan un poquito alto, hay una luna de miel. Después del 28 de julio más bien suben. Lo contrario ha pasado esta vez. Lejos de tener, creo, el apoyo popular, e incluso no solo el apoyo popular, sino que en Lima, donde gobiernan, es una ciudad hostil, es una ciudad donde mayoritariamente se optó por la otra opción, ¿no? Se fue más, ganó Keiko y no hubo un voto favorable hacia Castillo. Ese apoyo popular podría estar de repente, pero en regiones donde estamos alejadas de la capital, y sería un poco más difícil movilizarlas o hacer una suerte de manifestación de apoyo popular, como que lo que se intentó hacer entre ayer y hoy. No sé si con mucho éxito. Esas variables van a ser importantes, pero creo que van a empujar de repente o a profundizar esta quiebre que Alonso Ramos destacaba en Sudaca, en el portal, y van a tener que llevar a Castillo a tomar ciertas medidas. Ya sabemos que tiene su proyecto de formar un propio partido, pero en el interín, en el momento, hoy necesita de la bancada de Perú Libre, que está más o menos controlada por el fundador, por el dueño, ¿no? Y ahora, cuando hablamos también de que el presidente Castillo es un presidente que habla de escuchar al pueblo, y vemos las encuestas, precisamente el 79% pedía un cambio en el gabinete, cambio que, volvemos a este tema, no se dio, ¿no? Y resulta paradójico que finalmente no haya escuchado al pueblo a través de las encuestas, que es como se escucha al pueblo en una democracia y en el sistema político que nosotros tenemos. Es correcto. Creo que ha sido ahí falta de reflejos. Creo que no quiso proyectar, muestra una señal de debilidad frente al Congreso, pero por ello mismo sospecho que van a haber cambios, van a terminar habiendo cambios pronto. No sé, al parecer, según otras crónicas, Bellido estaba con un pie afuera del gabinete, del gobierno, la semana pasada, pero en función de lo que nos están diciendo las encuestas, como bien señalas, hay gente que sí quiere un gabinete, un cambio total, pero hay mucha gente, de nuevo, que es una constante en lo que vemos en los últimos tiempos. La gente no quiere mayoritariamente una asamblea constituyente, quiere cambios, quiere reformas. Lo mismo con el gabinete. No es que necesariamente quieren que todo el gabinete se vaya, pero sí exige que haya algunos cambios en el gabinete. Hay figuras que se pueden mantener, hay figuras que son destacables. No todos tienen los problemas que vienen arrastrando ministros cuestionados, como el de Trabajo, como el de Transportes y Comunicaciones, como el propio Guido Bellido con sus procesos por apología al terrorismo. Hay varias fichas ahí que sospecho, si es que es verdad, como tú dices, que va a buscar responder a las expectativas de la ciudadanía, tengan corta vida, más allá de lo que suceda. Bueno, obviamente si no hay confianza, salen todos. Si se da la confianza, yo creo que no van a sobrevivir todos en los próximos días. Ahora, hablando
más del discurso que ha tenido Guido Bellido ante la representación nacional. ¿Cómo has visto este discurso de 2 horas 50 minutos? Ha sido bastante largo, pero yo por lo menos tengo la percepción de que ha sido un discurso huérfano de cómo, ¿no? Que es algo muy típico, digamos, en la política peruana, ¿no? Escuchamos mucho qué, pero casi nada de cómo. Y parece más un discurso de campaña que un discurso de lineamientos generales de la política que va a adoptar el gobierno en los próximos meses. Suele ser así, suele ser una lista de deseos, no es algo atípico, como bien mencionas en la presentación de gabinetes ante el Congreso. No sé qué tanto, el propio Bellido creo que terminó apurado, ¿no? Un poco por el tiempo. En unos momentos también incrementaba o aumentaba algunas frases que no estaban en el propio discurso, que ha sido un discurso largo, como mencionas. Pero el cómo siempre va a ser el limitante, siempre va a ser un factor en estos discursos. Pero quedan algunas frases, ¿no? Saltan algunos aspectos que se privilegian, el orden del discurso, creo que la atención al proceso de vacunación. Hay cosas, creo que eran esperables, que no sorprenden. Hay ciertas menciones a una participación un poco más central del Estado, ¿no? En el caso de Petroperú, la explotación de hidrocarburos, pero en general creo que el resumen correcto es ese, ¿no? Una larga lista de deseos por sectores y un llamado final un poco a la unidad, a tener un consenso en torno a ciertas ideas, pero en la ejecución está el reto, ¿no? Muchos gabinetes se han presentado con esta misma lista de deseos y el tema siempre es, bueno, o han prometido carreteras o una carretera de Iquitos o el propio presidente también lo ha hecho, y son normalmente proyectos inviables o muy difíciles de llevar a cabo, incluso porque también deberíamos pensar que estos anuncios deberían ser también un plan estratégico mirando el corto plazo, mirando los 100 días. Uh-huh. Pero como sabemos cómo funcionan los ministerios del sector público, cada ministerio nuevo que entra le toma meses en conocer su sector y acomodarse. Y ahí en ese proceso se pasa el tiempo, ¿no? Entran otras urgencias, en fin. Así es. Muchas gracias, Omar, por su participación en 24 horas mediodía y lo invitamos para en otra oportunidad analizar esta situación. Vamos a